versículo 4 y 5. Vamos a hablar en este capítulo, ahí nos vamos a mantener, vamos a aprender algunas cosas. La historia de algo que le pasó a un servidor, a un siervo de Dios, a un profeta llamado Elías. Quizás algo parecido a algo que dije en el otro mensaje, ¿no? Muy similar. Dice el verso 4, y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué deseaba? A ver, dígalo fuerte, ¿qué deseaba Elías? Morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Este último mensaje que les quiero compartir, le he titulado, no te metas en la cueva del desánimo. No te metas en la cueva del desánimo. Si usted pensaba que los siervos de Dios no se desaniman, aquí tenemos la historia de un siervo de Dios llamado Elías, el profeta Elías, el cual vamos a darnos cuenta que él se metió a la cueva del desánimo. Quizás tú como sirviente te pueda pasar lo mismo. Esta es una escena del profeta Elías, momentos después de algo maravilloso que él había experimentado en su vida. Fíjense, Elías había desafiado a 400 profetas falsos de Baal. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, ahí encontramos esa historia. Los había desafiado de esta manera. Él les dijo, bueno, para que se den cuenta que mi Dios es el verdadero y no su Baal, ustedes construyan su altar, pongan un sacrificio, ¿verdad? Y clámenle a su Dios, y el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y bueno, conocemos la historia, que ahí están los falsos profetas danzando, sajeándose el cuerpo. Y Elías sarcásticamente se burla de ellos y le dice, se me hace que su Baal se fue de vacaciones, o está muy ocupado, o se quedó dormido, no les contesta. Pero luego, ya que puso su sacrificio Elías, mandó que lo mojaran todavía el sacrificio, y descendió fuego del cielo, mostrando con ello que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Después de esto, dice la historia, que mandó matar a los 400 profetas falsos. Ahora, Elías había visto la respuesta de Dios. Había sido testigo no solamente de un fuego descender del cielo. Elías había sido testigo cómo por su palabra había dejado de llover, y cómo por su palabra 3 años después había vuelto a llover. Al inicio de este capítulo, del capítulo 19, nosotros nos damos cuenta que el rey Acab, el rey de Israel en este tiempo, dio la noticia a su esposa Jezabel que Elías había matado a espada a todos sus profetas, porque eran profetas de Jezabel, la esposa de Acab. Ella los había contratado. Estos profetas, mis hermanos, daban profecías a Acab y a su esposa, lo que ellos querían escuchar. Como que suena algo muy parecido para el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos hay que hablan lo que la gente quiere escuchar? Bueno, así eran estos falsos profetas. Y esta mujer que había levantado estos falsos profetas le mandó un mensaje a Elías y le dijo que sus dioses, por sus dioses, si Elías, igual como había hecho con sus profetas, él no se encontraba muerto a estas horas igual que él. Así que
hubo un peligro para la vida de Elías. Hoy vemos ministros, mis hermanos, hoy nos encontramos con ministros al servicio de Dios, con un servicio mediocre, falso, ligero, sin un verdadero compromiso con Dios, sin temor de Dios, usando el nombre de Dios. Vemos a la gente también que anda en busca de que le hagan cosquillas en su oído, no buscando la verdad, sino ministros con características como esta reina Jezabel. Acab no se atrevió a perseguir a Elías, fíjense qué curioso, pero sí incitó a su mujer para que su mujer lo hiciera. Tenemos que tener cuidado con ese espíritu de Jezabel. Aún dentro de las iglesias hay este espíritu de Jezabel, ¿sabían? Aún dentro del servicio hay mujeres con este espíritu y estas características de Jezabel. A mí me tocó vivirlo. Yo tuve en los 12 años de pastorear en la iglesia antes de estar acá en casa de oración. Nosotros tuvimos una experiencia con una persona, una mujer precisamente. Una mujer que tuvimos que detener. Era una mujer que le gustaba dar profecía personal a la gente, pero cuando nos enteramos que estaba dando malas palabras proféticas a la gente, tuvimos que pararla, tuvimos que detenerla. Y estas mujeres son tremendas, tremendas, porque miren lo que hizo esta mujer. Yo tenía una persona que era la administradora en ese tiempo, que era mi brazo derecho, era la persona con la que yo más contaba en la iglesia. Y un día esta mujer organizó para que se juntaran 3 parejas en una casa y cenaran. Y así como Jezabel mandó que le quitaran la vida, o el mensaje de Elías que le quitaría la vida, así esta mujer en lo espiritual trató de asesinarme. Porque mire lo que hizo. Aquella noche, en aquella cena, esta mujer le habló a aquel hombre que era mi brazo derecho y le dijo: el Señor me ha mostrado que el pastor y toda su familia andan en pecado, y el Señor me dice que tú vas a ser el pastor. Aguas con esas Jezabeles. Si anda alguna por aquí, pues ya lo escuchó. Aguas con ese espíritu, mis hermanos, porque es un espíritu rebelde, un espíritu que no se somete a la ley de Dios, no se somete a las autoridades, y que lo único que están buscando es asesinar espiritualmente. Así era esta mujer, la que estamos viendo en la Biblia. Y miren lo que ocasionó ahí, a través de haberle dicho a este hombre que él iba a ser el pastor. Esto trajo problemas a la iglesia, porque al siguiente reunión, al siguiente servicio, este hombre se la creyó y querían darme un golpe de púlpito, pero no dejamos que se diera ese golpe de púlpito, porque para eso estamos los pastores con autoridad, para ubicar a la gente, a cada uno en su lugar. Y como esta persona ya no se quiso someter a la autoridad, se fue de la iglesia. Qué triste es que te dejes convencer por el espíritu de Jezabel, que alguna persona viene y te está hablando mal de otro, y tú, sí es cierto, tienes razón. Aguas, porque ¿sabes qué va a hacer con tu vida? Te va a asesinar, te va a apartar de la verdad del Señor, y tienes que tener mucho cuidado. Hay mujeres con una furia y con un odio incontrolable en su interior, que llegan a tener terribles deseos de venganza y de maldición hacia otras personas. Quiero que piensen en esta escena que estamos hablando. Una mujer, Jezabel, estaba muy enojada porque la gente que le apoyaba, sus 400 profetas falsos, habían sido eliminados. Su orgullo, el orgullo de ella, la autoridad de ella, había sido
tumbada por los suelos. Es muy posible, escúchame lo que te voy a decir, es muy posible que tú hayas decidido obedecer a Dios en la misma manera que lo hizo Elías en el capítulo 18. Es muy posible que tú hayas decidido desafiar toda falsedad. ¿Cuántos de ustedes se han determinado a desafiar toda falsedad con la verdad? Nomás de este lado, de este todavía no se deciden. Bueno, ya los llevaremos al desafío, ¿verdad? Es muy posible que tú, hermano, te hayas decidido a desafiar el engaño, tanto en tu vida como en tu propia familia, así como lo hizo Elías. Es muy posible que tú hayas presenciado un acto glorioso del poder de Dios en tu vida y que éste se haya hecho público. Es muy posible que ahora tú conduces a la gente a la verdad de Dios. Pero es muy posible que tú encuentres entre los mismos miembros y hermanos algún enemigo decidido a darte muerte a través de la falsedad. Es muy posible. Es muy posible que encuentres un enemigo invisible que se escuda detrás de una persona, un enemigo que lanza sus peores amenazas contra ti, un enemigo que se levanta desde tu misma casa, tu misma familia, que está molesto por esa verdad en la que tú te has determinado. Vamos a Primera de Reyes 19:3. Ve conmigo ahí. ¿Ya lo tienes? Primera de Reyes 19:3. Fíjate bien. Cuando Elías oyó el mensaje de la reina Jezabel, ¿qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó a Elías si acababa de ser testigo de un milagro portentoso de Dios? ¿Qué le pasó que ahora por un mensaje de advertencia de muerte, mire lo que hizo? Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. En este versículo se nos dice que Elías escapó por su vida, lleno de temor, y esto nos enseña, mis hermanos, que Elías podía haber tenido una fe firme en Dios, ¿o no? Dios podía haberlo librado de la reina Jezabel, claro, como lo hizo con los 400 profetas falsos. Claro que podía haberlo hecho. Pero déjeme decirle algo, porque esto pasa en el servicio. ¿Cuál es el grado mayor a donde tú puedes llegar en tu debilidad de fe y en tu servicio a Dios? ¿Cuál es el grado mayor al que tú puedes llegar? ¿Sabes cuál? Entrar a una cueva que yo le titulé la cueva del desánimo. Y la cueva, mis hermanos, simboliza aquello que haces tu refugio, aquello que haces tu seguridad, aquello que haces tu apoyo. La cueva también simboliza estar encerrado en tus pensamientos, es decir, que no puedes ver más allá de ellos. Y lo único que nos puede llevar a eso, mis hermanos, a esa clase de cuevas, es el desánimo. Fíjese, escuche algunas frases comunes. Escuche lo que le voy a decir. Algunos no quieren servir más a Dios porque dicen,
es que me está yendo muy mal. Desde que me puse a servir, me está yendo tan mal que la verdad ya no quiero seguir haciéndolo. ¿Ha oído eso? ¿Sabe cómo se le llama eso? La cueva del desánimo. Ya se encuevaron. Oye, pero que mire que... Otra expresión. Otros dicen, quisiera servir a Dios, pero la verdad es que no tengo mucho trabajo, tengo muchos problemas. No se dan cuenta que Dios usa esos problemas, no se dan cuenta ellos que Dios usa esos problemas para capacitarlos, para que les sirvan mejor. Pero sin embargo, ese es su pretexto, es una cueva de desánimo. Por muchas cosas se desaniman y dicen, no quiero servir a Dios. Otros más, hay un grupo que no quieren involucrarse más en el ministerio porque dicen, es mucho compromiso. ¿Ha oído alguien eso? Es mucho compromiso. Yo no quiero tanto compromiso, ¿verdad? Ahí está la esposa diciéndole, oye mi amor, vamos a comprometernos, mira, vamos a involucrarnos para servir ahí en la iglesia, vamos a apoyar, no sé, para recibir a la gente o para ver, le decimos al pastor, a ver en qué lo podemos apoyar. Y está el esposo ahí con la esposa diciéndole, no mi amor, no quiero tener compromiso. Otros más dicen, es que por servir a Dios, desde que le sirvo a Dios, mi familia es un caos. Otros no, porque es un caos. Otros no quieren servir ya más a Dios porque en su casa sus hijos rechazan a la mamá o rechazan al papá y los molestan. Todo esto que te estoy hablando, mis hermanos, son pautas para entrar a una cueva que yo le he llamado la cueva del desánimo. ¿En qué consiste esta cueva del desánimo? Vamos a ver en qué consiste esta cueva del desánimo. ¿Le parece? Vamos a ver Elías, ¿qué nos enseña en qué consiste esta cueva del desánimo? Verso 3, otra vez. Ahí dice una frase, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Mis hermanos, Jesús fue muy claro cuando dijo, el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Elías no estaba obrando bien. Elías estaba obrando en un total desánimo. Completamente un desánimo. Jezabel no lo atacó ni sorpresivamente ni enseguida. Solamente le mandó una amenaza. Y con la amenaza tuvo Elías. Muchos de nosotros, mis hermanos, nos desanimamos por el peligro que llegamos a enfrentar. ¿Sabía que en el servicio hay peligros? ¿Sí sabían o no? Fíjese, una vez a mí me tocó en el pastorado, me tocó que venían a la iglesia una pareja joven. Y bueno, uno enseñando la verdad, muchas veces al enseñar la verdad pues mueve las entrañas. Entonces esta persona de esta pareja joven vino conmigo al final de un servicio y me dijo, pastor, quisiera que me diera un día entre semana, quiero hablar con usted. Adelante, ya le dije tal día, creo que fue un martes por la tarde. Y entonces fue el joven a la oficina. Y cuando estábamos en la oficina, me dice, pastor, yo quiero que usted sepa que yo vendo droga. ¿Qué le digo?
¿Qué le digo? Ayúdeme, ¿qué le digo? No pasa nada, no te preocupes, nomás trae tu diezmo y échalo ahí a la ofrenda y gloria a Dios. Aleluya. ¿Eso le digo? Yo tenía que hablarle la verdad, pero ¿sabían que al hablarle la verdad yo estaba corriendo un riesgo? Pero yo prefería hablarle la verdad y correr el riesgo por protección de las ovejas. Y yo le dije, mira, mientras tú te sigas dedicando a eso, yo no te puedo recibir en la iglesia. Tú te tienes que determinar, o quieres seguir a Cristo, o quieres seguir haciendo lo que sigues haciendo. Jesús no está de acuerdo con eso, como no está de acuerdo con ningún pecado. La Biblia habla de que nos debemos arrepentir y tú te debes de arrepentir de esa clase de vida. Incluso estás exponiendo la vida de tu papá, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos. Así que con todo y pena, yo no te puedo recibir en la iglesia mientras tú no te determines a dejar esa clase de vida. El joven no quiso, se fue. Una semana después supe, mis hermanos, mataron a su papá. Después me enteré que su esposa y sus hijos pequeños que tenía, andaban huyéndose para ver dónde se escondían, porque querían acabar con su familia. Va a haber peligros que enfrentamos, pero déjame decirte una cosa: si tú obedeces a Dios, si tú caminas en la verdad de Dios, aún en esos peligros Dios siempre te va a guardar. Esa es una. O la otra, puedes entrar en un desánimo. El peligro llevó a Elías al desánimo, al temor y al desánimo. En la iglesia siempre va a llegar gente mala, gente envidiosa de lo que Dios está haciendo con tu vida. Muchas veces van a buscar poner a gente de la iglesia en contra de ti. Va a haber gente que ponga a otra gente en contra de ti. Pero eso no te debe de desanimar. Ese peligro no te debe de llevar a que tú te metas a la cueva del desánimo y no servir más a Dios cuando hay muchas cosas por hacer. Fíjense, una vez en el primer pastorado, ahorita me estoy acordando, cuando íbamos a La Laja, yo llevaba un auto nuevo que acababa de comprar. Y el sacerdote del templo de ahí del pueblo le había dicho a la gente, así enojado, sáquenlos a balazos. ¿Y saben qué me hicieron un día? Me aflojaron todos los birlos de mi llanta delantera del auto. Gracias a Dios tenía un candado. Y cuando yo venía de regreso ya en la noche de la iglesia, en la carretera, se veía bien feo. Y entonces pues no podíamos revisar qué era. Yo tuve que mandar a llamar a la grúa, vino la grúa, se llevó mi carro. Al día siguiente fui a la agencia y con el gerente de servicios y le dije, oye, ¿qué pasó con mi auto? Y dice, oye, ¿alguien trae algo contra ti? Y le dije, ¿por qué? Te aflojaron todos los birlos de las llantas delanteras. Si no hubiera sido por el candado, te hubieras volcado. ¿Y saben qué hice? Yo dije, no, yo voy a ir a hablar con el cura del templo. Y fui, porque sé que él había mandado a hacer eso. Yo fui a hablar con el sacerdote y le dije, oye, ¿para quién trabajas tú? ¿Para el diablo o para Cristo? No, para Cristo. Pues yo trabajo igual. Y si tú estás contra de mí, estás contra Cristo. Desde entonces no me volvió a molestar. Pero peligros enfrentamos en el servicio.
pero no nos deben de desanimar. Imagínese usted, me aflojaron los birlos, ya no voy a ir al pueblo, ya no voy a ir porque pues si no, no, mi hermano, yo voy en el nombre de Jesús. Y si Dios con nosotros, ¿qué dice? Elías se desanimó. Elías entró desde ese momento por el temor a esta cueva y terminaría en una pésima condición. Debemos tener cuidado. Sigue diciendo en el verso 3, se fue para salvar su vida. Y dice, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. ¿A dónde fue? A Beerseba. ¿Saben lo que significa Beerseba? Beerseba simboliza pozo. Mostrándonos con ello el gran desaliento en que se encontraba el profeta. Miren, hermanos, cuando uno entra a la cueva del desánimo, lo primero que vas a buscar es querer estar solo, no vas a querer tener contacto con nadie, y aguas por esa actitud. Si no tenemos cuidado del desánimo, mis hermanos, este nos va a meter en graves problemas, nos va a llevar a un pozo de la desesperación donde se pueden tomar pésimas decisiones. Pésimas. Debemos tener mucho cuidado. El desánimo nos puede hacer estragos. El desánimo puede como paralizar el ministerio y el servicio que estamos haciendo para Dios. Verso 4. Y se fue por el desierto por un día de camino. Otra vez. El mismo lugar que hemos hablado durante todo el día. Desierto. Nosotros escogemos y decidimos a dónde vamos, qué tomamos por refugio. Aquí no dice que Elías fue llevado al desierto. ¿Quién fue al desierto? Él tomó esa decisión. Si tú te dejas llevar por el desánimo, tú vas a tomar la decisión de irte al desierto y supuestamente estar solo. No hagas eso, busca el apoyo, busca la ayuda. Fíjense, hace semanas vino una jovencita a consejería. En cierta manera me dio gusto porque buscó la ayuda. Pero ella estaba en una desesperación tan terrible. Estoy hablándole de una joven de 19 años y se quería quitar la vida. ¿Sabe por qué se quería quitar la vida? Porque toda su vida, desde pequeña, ella fue cristiana, de una familia, de una cuna cristiana. Pero a esta edad, ella había cometido el error de meterse en relaciones sexuales con su novio. Pastor, ya no lo quiero hacer. Pastor, quiero salir de esto. Pastor, me siento desalentada. He intentado y no he podido. Y es más, he pensado en quitarme la vida. Y yo le dije, no necesitas llegar a ese grado. Necesitas arrepentirte. Necesitas tomar decisiones. Necesitas alejarte de aquello que es el peligro en tu vida. Necesitas cortar con ese joven. Mientras ese joven no tenga la responsabilidad o pueda para poderte decir, yo me quiero casar contigo y tengo la posibilidad para hacer esto, mi consejo es que no lo vuelvas a ver. Pero tú eres la que vas a tomar la decisión.
Tú eres la que puedes tomar la decisión de meterte a la cueva del desánimo y tomar pésimas decisiones, o puedes tomar la decisión de obedecer a Dios. Y Dios te puede levantar. Dios puede restituir tu vida. Dios puede restaurar tu vida. Y bueno, hasta ahorita lleva 15 días la joven que ha obedecido y ahí va. Esperemos que le dé una respuesta a Dios. Pero qué tremendo es, mis hermanos, que tú no busques una ayuda y vayas y busques otros refugios a solas. El desierto en este caso para Elías y para quienes lo viven representa agotamiento, estar sin fuerzas. Es el máximo grado de debilidad humana. Es tanto el agotamiento porque te quedas sin fuerzas que llegas a pensar que tu trabajo y tu labor para el Señor ya ha concluido. Así lo pensó Elías. Él pensó que su labor para Dios ya había terminado. Vamos a leer versos 5 y 8. A ver qué más dice de Elías. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, dice. No, perdón, déjeme ir acá, ¿no? Porque creo que me brinqué algo ahí. Dice, y él se fue en el verso 4 por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Yo te quiero animar en esta tarde para que no permitas que el desánimo trunque tu servicio a Dios. Nunca permitas que tu desánimo te lleve a un grado como el que vivió Elías, o quizás como el que yo viví, que en la enseñanza pasada te dije, ¿no? Elías está diciéndole a Dios: quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Sus padres se está refiriendo a los patriarcas que fueron hombres de fe, como fue Abraham, como fue Isaac, como fue Jacob, que fueron hombres de fe. Y él está reconociendo que él no está siendo un hombre de fe en este momento, y está diciéndole a Dios: quítame la vida. No soy mejor que ellos. Y es bien común, mis hermanos, que comúnmente en el desánimo, tenemos la tendencia a buscar desahogos. Y un desahogo muy común es el querer dormir. Como querer apartarte de la realidad. Pero tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios bueno? Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que amaba a Elías, que sabía que Elías tuvo un resbalón en este momento. Y miren lo que hizo Dios en el versículo 5. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Pero qué pasó? La torta y el agua, mis hermanos, que el ángel trajo, son un simbolismo de que lo único que nos puede dar la energía, la fuerza que necesitamos en medio de la debilidad es la palabra de Dios, es el alimento de la palabra de Dios. Cuando el desánimo venga, cuando te quieras encuevar o meterte en esa cueva del desánimo, tú tienes que ir a la palabra de Dios y alimentarte de la palabra de Dios, que representa la torta y el agua. Y muchas veces no es suficiente una vez, porque mira, él se volvió a quedar dormido, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. Y mire por qué le dijo que se levantara y comiera: porque el largo camino
te resta. Es decir, todavía hay cosas por hacer para el Señor. Todavía hay cosas por servir a Dios. Come la palabra de Dios. Sal de esa cueva en la que te has metido y ve a hacer lo que Dios te está ordenando hacer. Y volvió a comer la torta. Y volvió a beber el agua. Y luego dice, ya que lo hizo, dice, y fortalecido. Note, ¿qué sucedió con su vida? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Pero es bien curioso, llegó al monte de Dios y ¿qué hizo? Se metió en la cueva. No bastó con el alimento una y una segunda vez. Había la necesidad de la palabra de Dios una tercera vez para Elías. Y dice ahí la escritura, y ahí, verso 9, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué vino Elías? Bueno, si no te fortaleciste con la torta y el agua, pues de plano ahora sí te voy a hablar mi palabra. Y vino palabra de Dios y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, María? ¿Qué haces ahí, Fernando, Antonio, Pedro, Juan? ¿Qué haces ahí metido en la cueva? Y respondió Elías y dijo, he sentido un vivo celo, Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derramado, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Todavía estaba desanimado y equivocado en su manera de pensar. Mira, cuando tú te desanimas, vas a estar equivocado en lo que estás pensando. Él le dijo, Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Sal fuera, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él, fíjese otra vez, la palabra de Dios, la voz de Dios diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Y le dio una orden. Hay mucho trabajo que hacer. Hay un largo camino que nos resta por servir a Dios. El hermano Pablo Hunter, mis hermanos, nos decía, lo difícil no es comenzar, lo difícil no es iniciar, lo difícil es terminar la carrera. Y Dios quiere que tú y yo terminamos la carrera. Dios quiere que tú y yo concluyamos el servicio que Dios nos ha mandado hacer. Y esto Dios le ordenó a Elías. Pero para que Elías lo pudiera cumplir, Elías en primer lugar tenía que fortalecerse por la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Dios le dio una orden a Elías: sal fuera. Yo quiero terminar esta enseñanza
de esta manera. Hemos hablado, los diferentes que hemos estado compartiendo la palabra de Dios, sobre el servicio en medio de las pruebas. Hemos hablado, yo he hablado como el llamado de Dios, y en el llamado de Dios vamos a pasar por pruebas. Hace la otra enseñanza, yo te hablé cómo Dios forma un siervo de Dios, y estamos hablando que Dios, para formarnos, nos va a pasar por pruebas. Pero ahora yo te estoy hablando que en el servicio a Dios, como Elías era un siervo de Dios, vamos a enfrentarnos con el desánimo, la cueva del desánimo, y ahí nos podemos meter y ahí nos podemos quedar. Pero yo esta tarde quiero hacer algo. Cierra tus ojos, por favor. Voy a pedir si me ayudan con el piano, no sé quién ministra con el piano. Cierre sus ojos, por favor, un momento. El Señor está aquí. Y estamos aquí con un propósito, un plan. Y el propósito, el plan viene de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, Dios conoce por qué cosas tú puedes estar pasando. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y esta tarde, si tú eres una persona, fíjate bien, que Dios te ha hecho un llamado y te decidiste a servirlo, pero en ese servicio has encontrado pruebas, has encontrado situaciones difíciles que te han desanimado. Si tú eres una persona que quizás has pensado, o estás aquí, pero has pensado, no, ¿sabes qué? Yo ya voy a hablar con mis pastores y voy a decirles, no voy a servir por el momento. Si tú eres una persona que de alguna manera las situaciones te han ahogado, te han creado un temor, y tú te encuentras metido en un gran desánimo, fíjate bien lo que yo estoy hablando. Yo quiero ministrarte en esta tarde. Yo quiero orar por ti. Si tú tienes problemas en tu casa, si hay una enfermedad de por medio y tú dices, híjole, esto me está agobiando, esto me está minando fuerzas y me ha llevado a un desánimo, me ha llevado como Elías incluso hasta decirle, Señor, quítame la vida. Si tú eres alguien así, yo te invito a que vengas aquí al frente. Déjame ministrarte. Ven aquí adelante, ponte aquí al frente. Gracias, Jesús. Hay cosas, Señor, que necesitamos que tú penetres en lo más profundo de nuestro corazón. No tengas pena, no tengas vergüenza. Has tenido problemas, a lo mejor te corrieron de tu trabajo y tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, tú oíste los testimonios, tú oíste lo que Dios es capaz de hacer. Así que yo te animo que vengas aquí. Yo voy a pedirle a mi esposa, a los pastores que estén aquí, Omar, vengan por favor, ayúdenme a orar por ellos. Vamos a imponer manos, vamos a pedir a Dios que obre de acuerdo a la necesidad de cada una de estas personas que están aquí. Aquí Daniel, que nos diga quién nos puede ayudar a orar también. Cierre sus ojos, usted que está aquí al frente. Cierre sus ojos. Suavecitos. Cierre sus ojos. ¿Usted cree que Dios puede responder a su situación? Los que están aquí al frente, levante sus manos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toca, Señor. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos un toque de tu Espíritu Santo
en la situación de cada una de estas personas. Padre, queremos servirte, no queremos dejar de hacerlo. Es un privilegio poder estar frente a ti, Señor, ser moldeados, capacitados. Pero, Señor, muchas veces las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias familiares, nos llevan a querer dejar de hacerlo. Aquí estamos, Señor. Pedimos un toque por cada una de estas personas. Dale fuerzas, aliéntalos, trae ánimo a sus vidas. Si alguien ha entrado a esa cueva del desánimo, Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo tocando sus vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe de parte de Dios las fuerzas que tú necesitas. Quizás tú estás diciendo en este momento: Señor, no hay más fuerzas en mi vida, no tengo más fuerzas. Pero el Señor te dice en esta tarde: